Saludos Teno, bienvenido a mi canal, yo soy Berserk999 y hoy te mostraré un top 5 Warframes para completar el camino de acero, prácticamente AFK. Si recién lo acabas de desbloquear, te será útil este video. Antes de comenzar, aclararé que todos los Warframes en este top fueron elegidos debido a la practicidad que tienen para resolver la mayoría de situaciones complicadas en Camino de Acero, en específico, gracias al set de habilidades con el que cuentan. El primer lugar del top será el Warframe que te permitirá completar la mayoría de misiones en Camino de Acero prácticamente AFK. También quiero agregar que realmente todos los Warframes en el juego pueden tener un resultado de eficiencia más que aceptable para el Camino de Acero. Conforme ganes experiencia en el mismo, comprobarás lo que acabo de decir. Por último, este video es un complemento a mi video anterior donde explico la complejidad y aporto una estrategia a seguir para dominar dicho modo. Así que si aún no lo has visto, te invito a que pases por él. Sin más, comencemos con el top. En el quinto lugar tenemos a Revenant, un Warframe que le basta con lanzar su segunda habilidad para ser inmortal. Puede controlar a masas de enemigos con su primera habilidad, y para cerrar con broche de oro, puede limpiar mapas enteros bailando con su cuarta habilidad, la cual inflige un daño adaptativo a los enemigos. Suponiendo que aún con lo mencionado anteriormente te parece poco, gracias al cómo funciona su primera y segunda habilidad, no será necesario derrochar energía cada vez que la reutilices. Además que debido a la gran duración base de ambas habilidades, no te será necesario. En cuanto a usar la cuarta habilidad para convertir a Revenant en un DPS, puede que sí ocupes de un poco más de energía, pero para eso tienes la libertad de prescindir de mods de supervivencia habituales como lo sería adaptación, permitiéndote agregar equilibrio en su lugar y de esta manera abastecer la energía necesaria. En el cuarto lugar decidí colocar a Mesa, que es una Warframe con gran capacidad de supervivencia gracias a su segunda y tercera habilidad, alcanzando hasta un 95% de reducción al daño entrante con su tercera habilidad, sin mencionar que, al igual que Revenant, su cuarta habilidad le concede un daño absurdo. De hecho, cuenta con unas pistolas dobles como arma exaltada, que incluso tienen su apartado específico para modificarlas, y así poder adecuarlas a la situación que enfrentemos en determinados momentos. Ya en la mitad del top nos encontramos con Haku, un Warframe que se puede considerar como el dominador de los exterminios. Solo necesita de robar las armas de sus enemigos cercanos con la segunda habilidad, y luego de eso, activar su cuarta habilidad aportándole una evasión del daño entrante de un 75%. Por si fuera poco, su tercera habilidad le otorga hasta 3 beneficios simultáneos, como lo son convertir enemigos en aliados, reducir armaduras y lanzar un rayo que inflige daño del vacío. Por último, si pensabas que esto era todo, la primera habilidad de Haku permite añadir un daño del vacío extra a todo el arsenal equipado en el Warframe. Entrando ya en las partes más altas del top, en el segundo lugar se encuentra Vauban, con el cual en particular realizó las misiones de tipo defensa, principalmente por la comodidad que otorga su cuarta habilidad, aunque en general es un Warframe que posee muchas variantes que me llevaría mucho tiempo el explicarlas en este top, pero puedo asegurar que incluso solo usando su cuarta habilidad y un arma adecuada, pueden pasarse todo el sistema estelar sin mayores complicaciones. Terminaré el top con una Warframe que sin duda, en mi opinión personal, es la mejor en cuanto a versatilidad se refiere. Octavia
Es un monstruo que te permite realizar misiones sin necesidad de jugar siquiera. Te basta con lanzar sus 2 primeras habilidades para que todos los enemigos se aniquilen automáticamente, al perseguir un rodillo que los encanta con el sonido, activado por la segunda habilidad. Además que puede cargar el mazo de la primera habilidad, que se encarga de atraer el fuego enemigo para multiplicarlo e infligirlo a los enemigos en su rango de alcance. Además de todo esto, puedes potenciar la eficiencia de todas las habilidades al usar la cuarta habilidad de Octavia, sin mencionar que la tercera habilidad te puede aportar hasta 5 beneficios simultáneamente, como lo son un aumento de armadura, invisibilidad, aumento en el multidisparo de nuestras armas a distancia y por último un aumento de daño cuerpo a cuerpo. Mencionaré que estas ventajas se pueden compartir con los aliados del escuadrón, siempre que, al igual que Octavia, cumplan con las condiciones de activación. Esta es la Warframe por excelencia cuando no pueda realizar una misión en este gran videojuego. Sin más que decir, Teno, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.